El pasado viernes 20 de agosto, 3 barcos de la Armada Dominicana atracaron en el puerto de la ciudad haitiana de Jeremí con más de 70 toneladas de alimentos, como parte de una avanzada con ayuda humanitaria para socorrer el desdichado país caribeño tras ser golpeado por un terremoto de 7.2 grados en la escala sismológica de Richter. Pero las imágenes de la muchedumbre en desbandada, asaltando y saqueando los camiones cargados en el mismo muelle, no se hicieron esperar. Gráficas que nos obligan a recordar las nefastas y vandálicas acciones ocurridas en Haití tras el devastador sismo que golpeó la media isla en enero del 2010. Somos Sport Parrot, donde hablar es tendencia. Suscríbete, da like y activa la campanita. Comparte este video y retroalimenta con tus comentarios. Pareciera un déjà vu, una película de terror que se repite y horroriza a toda una población. Hasta el momento se reportan 2.200 muertos, 12.000 heridos y miles de desaparecidos entre los escombros, lo que nos obliga a recordar aquel fatídico 12 de enero del 2010, cuando un terremoto magnitud 7.0 y sus consecutivas réplicas destruyeron al desgraciado país, arrebatando millares de vidas y agrandando su crisis. Al igual que en esa época, hoy el mundo se viste de luto y mueve cielo y tierra con la finalidad de mandar ayuda humanitaria hacia Haití. Pero, y siempre el maldito pero, también vemos repetirse las historias de saqueos, robos y ocupación de alimentos, de la ayuda económica. El planeta siendo testigo de cómo un pueblo sumido en el hambre y la desconsolación es víctima de desaprensivos. Ahora vemos imágenes y videos de camiones saqueados en la ruta al llevar la ayuda alimentaria hacia diferentes localidades del país. Pandillas acorralando a los transportes para ocupar los productos y artículos que cargan. Los reportes de las organizaciones internacionales y fundaciones de la manera en que están siendo asaltados. Gráficas de la multitud corriendo en el puerto para tomar las fundas de alimentos y peleando entre sí buscando hacerse con uno de esos paquetes de viandas. Se ve la desesperación, se siente el ímpetu que da la necesidad, la furia ciega que te inyecta el hambre. En esos videos que nos han dejado anonadados, se palpa la desgracia de todo un pueblo que la abundancia olvidó siglos atrás. Un titular reza: bandas armadas pactan tregua para dejar pasar ayuda humanitaria. Y nos preguntamos, ¿será que Haití es tierra de nadie? ¿Quién protege a los ciudadanos de los fascinerosos y vándalos? ¿Por qué las personas se arriesgan a tomar a la fuerza esos paquetes de ayuda antes que lleguen a los transportes de instituciones gubernamentales? ¿Es que las ayudas no se distribuyen al necesitado pueblo una vez que el gobierno central tiene control de ellas? Haití es el ejemplo más explícito de un estado fallido. Además de los desastres naturales que golpean la nación, terremotos, huracanes, etc., es una tierra devastada y deforestada, sumado a la corrupción gubernamental y caos institucional que nos deja con un nudo en la garganta. Sufrieron recientemente el primer magnicidio perpetrado en décadas y las pandillas son un verdadero azote en todo el país. Según datos de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción, más de 77 bandas armadas operan a nivel nacional. En los últimos 5 años, la circulación de armas ilegales se ha duplicado, al nivel de que más de 500.000 armas de fuego están diseminadas y solo 45.000 de ellas tienen registro. Haití se está cayendo a pedazos y no se ve una luz clara al final del túnel.
Ciertas organizaciones internacionales y nacionales, además de algunas fundaciones sin fines de lucro, se aprovechan del caos para servirse con la cuchara grande y enriquecerse, sin obviar la corrupción estatal que hunde a la noble y maltratada nación en la más sórdida y cruel realidad, dirigiéndose hacia un turbulento destino. Somos Sport Parrot, donde hablar es tendencia. Suscríbete, da like y activa la campanita. Comparte este video y retroalimenta con tus comentarios.